El 1 de junio de este año no solamente va a pasar la historia misma frente a nuestros ojos, eso es lo de menos, sino que ya dejando a un lado ese tipo de asuntos históricos va a pasar algo aún superior. El pueblo de México va a hacer el amor electoralmente hablando, diría Gerardo Fernández Noroña. Y para hablar acerca de esa misma elección al Poder Judicial, la primera en la historia de este país, tenemos a dos grandes invitados. Mi coentrevistador primero, señor Memero Yutavero, periodista y director creativo de Reforma, Poncho Gutiérrez. Pero no Poncho, tan poeta como tuvo que hacer el amor y que la urna y que la votación. No empezamos aquí con meter doble la sentido. doblada. Que meter la doblada, la urna y la ranura y que no sé cuántas cochinadas más. Gracias, no tengo esa habilidad poética como tú, pero gracias. Y nuestro gran invitado, el señor Irving Espinosa Betanzo. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Recuérdanos el número también. Candidato número 41. 41. No la edad, el número. Pensamos. Es que perdón. Muchas gracias. ¿Magistrado actualmente? Magistrado anticorrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y actualmente me toca presidir la sección anticorrupción en la Sala Superior del Tribunal. Estábamos viendo las últimas encuestas y con razón viene tan... A ver, no voy a hacer aquí yo publicidad, pero con razón viene tan sonriente el magistrado Irving porque está entre los primeros lugares, ¿no? O sea, aparentemente... ¿Va bien la cosa? Va bien la cosa. Pues todo parece indicar que sí. La verdad es de que sobre todo le agradezco a la gente y también a comunicadores como ustedes que nos ayudan a nosotros a difundir nuestra propuesta, pero sobre todo darle a conocer a la gente esta elección del 1 de junio que es histórica para la vida democrática del país, no solamente para la vida jurídica. Es una de las reformas más importantes que tiene México desde que México es independiente y bueno, pues estamos participando en este proceso inédito, histórico, pero además no solamente para dejar testimonio, no solo para ser parte de esta historia, sino que además con altas probabilidades de llegar a la Suprema Corte. Yo hay una cosa que no entiendo. No entiendo por qué carajos alguien quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, es un montón de trabajo, es un montón de presión, todo el tiempo, no duermes, es un cargo que dura, no son 6 años y ya te retiras a un rancho como el presidente. Son 12 años de estar ahí dándole todos los días. Va a haber que continuar estando en contacto permanente con la gente, saliendo a las colonias. ¿Por qué es que tú sí dijiste, pues sí quiero ser ministro de la Suprema Corte? Bueno, yo creo que de entrada hay una convicción de carácter ética y social. Todos los que hemos decidido estudiar una carrera afín a las ciencias sociales, a las humanidades, pues hemos decidido contribuir con nuestro trabajo a la sociedad. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los fines de la universidad es generar profesionistas que sean útiles a la sociedad, que sean socialmente útiles. Y parte de estudiar Derecho es también poder transformar nuestra sociedad. Uno de los fines del Estado es la justicia. Puede ser algo utópico, pero creo que en este proceso de formación de una mejor sociedad, esa utopía es la que no nos pueden arrancar, que siempre tiene que estar presente. Y bueno, la otra parte, la vocación de servicio, se va construyendo, se va desarrollando. A veces uno no piensa cuando uno es estudiante en dedicarse de lleno al servicio público, pero yo tengo ya más de 25 años en el servicio público. He trabajado en la administración pública, he trabajado en órganos legislativos, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados Federal, en el Congreso de la Ciudad de México y desde hace 6 años en un órgano jurisdiccional. Y considero que puedo aportar mucho desde esos 3 niveles de visión que hay, donde se crean las normas jurídicas, donde se aplican las normas jurídicas y donde se resuelven los conflictos por la interpretación y aplicación de las normas. Creo que puedo aportar mucho a la Suprema Corte, pero sobre todo para transformar la visión de la Corte. Mi consideración es que es imprescindible mirar la realidad desde las personas menos favorecidas. Es un imperativo ético, porque solamente desde esa mirada podemos generar una conciencia crítica de los efectos negativos que genera
la humillación, la Un discriminación. muy primero los pobres, un muy así primero los vulnerables, primero un discurso bastante de izquierda, pues dirías. Pues sí, primero los pobres, hay que reconocer que para que haya paz social, primero debe de haber justicia social. Digo, se generó un sistema económico, un sistema político que privilegió mucho el interés particular sobre el interés colectivo, la ganancia económica, y esos principios ideales de muy individualistas, muy económicos, se insertaron también en el pensamiento jurídico. Y bueno, eso lo que generó en nuestra sociedad fue una gran desigualdad. Digo, lo conocemos, lo vivimos día a día, y bueno, pues también a veces las normas jurídicas, la interpretación de las normas jurídicas, lo que ha generado es esta permanencia de desigualdad, de discriminación, y eso no podemos considerar que es un Estado de derecho. Diría Enrique Dussel, es un Estado de no derecho, porque ¿qué Estado de derecho mantiene la discriminación, la desigualdad, la discriminación? O estado de chueco, diría Estado chueco, ya el López expresidente Obrador. López Sí. Obrador. Candidato, ¿qué diría usted que es el peor de los males que tiene no solo el Poder Judicial, sino específicamente la Suprema Corte de Justicia con los actuales ministros? Sin dar nombres, porque luego dicen que aventamos bolas de lodo, pero ¿cuál es el principal mal? Pues yo cuando planteo y realizo un análisis de esta reforma al Poder Judicial, sin lugar a dudas es la corrupción en el Poder Judicial. Pero lo que dices, ¿se venden? O sea, ¿les dan billete así? No ¿O corrupción necesariamente. expresada en qué sentido? Se puede traducir, por ejemplo, en nepotismo. Ok. Se ve reflejado en el nepotismo. Fíjense que datos que hay que considerar, precisamente el año pasado, domingo 8 de septiembre de 2024, cuando se inicia la discusión a la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Senadores, domingo, ojo, 8 de septiembre, la Corte publica en su portal de internet retos y desafíos del Poder Judicial. O sea, prácticamente diciendo, miren, no aprueben, no continúen con el proceso de discusión, porque nosotros ya sabemos cuáles son los errores que tiene la Corte. La reforma se había publicado en febrero, el presidente la había enviado en febrero, había hablado de ella en noviembre del año anterior. Pero mira, aquí lo grave, es la propia Corte de la Suprema Corte la que reconoce que en 2022 el 49% del personal del Poder Judicial de la Federación tenía otro familiar trabajando en el propio poder. Familias. Y entonces, mira, yo lo digo, les puedo decir que el lunes estuve en un foro con muchos abogados, abogadas, la gran mayoría provenientes del Poder Judicial de la Federación, y con algunas candidatas y candidatos, y dije algo que en el argot de nosotros los abogados, pues es muy común decir, es el poder familiar de la Federación, ¿no? Y le dije, y hay que decirlo como es. Cuando uno dice es que somos una gran familia, pues uno piensa que es algo metafórico, pero no, es la realidad. Y entonces, la gravedad del hecho es que ¿en qué poder? Hay que entender que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Tenemos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero ¿en qué poder del Estado hay el 49% de personas que tienen relación con otra persona? Y eso lo que genera es tráfico de influencias, conflicto de interés, porque, y eso está acreditado, ¿no? El ministro, el magistrado, el juez recomienda a su familiar con otro ministro, magistrado y juez, y así viceversa. Y entonces se hace una cadenita. Y entonces los asuntos relevantes, importantes, que para todas las personas el suyo es el importante y el relevante, no se resuelven en los tribunales. Se consultan, se acuerdan y se resuelven en las reuniones familiares. Y entonces, en la cena familiar. Sí, en la carnita asada. Oye, ¿qué crees? Que fíjate que un amigo mío tiene un asunto en tu juzgado. Oye, ¿pero qué crees? Que yo conozco a fulanito que también tienen tu otro juzgado. Y entonces se cierra el círculo que no es virtuoso. Y esto también tiene que ver con lo que se señalaba de que ¿qué va a pasar con la carrera judicial? Pues no es como que siempre haya estado intacta, ¿no? Bueno, el hecho es de que para ser ministro no era requisito
formar parte de la carrera judicial, o sea, hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisar también, previo a esta reforma al Poder Judicial, cuántos ministros de la Suprema Corte fueron Amigos presidente. fueron, y además Miembros de gabinete. miembros de partidos políticos. O sea, es una distorsión, es una concepción falsa de la realidad lo que se ha generado. Es importante la carrera judicial, pero la realidad de las cosas es de que quienes no tenían las palancas para acudir al Consejo de la Judicatura, a pesar de que hubiesen obtenido y ganado un concurso de oposición normalmente cerrados, no abiertos al público, pues difícilmente se les asignaba una plaza. O si se les asignaba una plaza, eran en las plazas donde nadie quería, ¿no? Irving, yo tengo otra pregunta similar a la de Poncho. Ya dijiste cuál es el principal problema del Poder Judicial. Ahora, ¿cuál sería tu diagnóstico con respecto al principal problema de México? Bueno, uno de los problemas que sin lugar a dudas ha generado mucha preocupación para todos los mexicanos sí tiene que ver con temas de seguridad, de seguridad ciudadana. La corrupción en distintos niveles se ha combatido dentro de los órganos legislativos, del propio Poder Ejecutivo, pero también es importante saber que la corrupción que se genera en los órganos jurisdiccionales lo que ha generado es una gran desconfianza de la gente hacia los tribunales, y no solamente a los tribunales, sino a nosotros como abogados, como gremio, a las y los abogados. Si ustedes le preguntan a la gente algún chiste sobre abogadas o abogados, ninguno habla sobre la probidad y honradez de los abogados. Todos son sobre la forma corrupta en que se conduce. Y eso se va traduciendo en el ideario de un joven, por ejemplo, que inicia la carrera. Yo normalmente les doy clases también a nivel licenciatura y en ocasiones en unos diplomados o maestrías, pero sobre todo a mis alumnos de primer semestre, de los primeros semestres, les pregunto la causa, motivo o razón por la cual decidieron estudiar Derecho. Para hacer dinero, dicen, ¿o qué? Bueno, eso dice una mitad. La otra mitad dice que porque advirtió de manera personal, ya sea en ellos, en algún familiar cercano, en algún amigo, un acto de injusticia y que quieren que eso cambie. Desafortunadamente, conforme va avanzando la carrera, pues estos ideales de justicia van disminuyendo y van cediendo frente a los ideales económicos, ¿no? Y sí, ya terminan diciendo, pues yo aquí quiero venir a aprender a ver cómo hacer dinero, ¿no? Y yo, algo que les puedo decir, miren, desde el derecho, quien se quiera dedicar al litigio, a la representación desde el ámbito privado, puede llegar a generar dinero. No es malo generar dinero, el problema es cómo. Lo que sí les digo es, abogadas, abogados que quieran formar parte del servicio público, nadie se va a volver rico de la noche a la mañana, ni va a tener grandes lujos. Si quieren tener lujos, riquezas, no se dediquen al servicio público. Y ojo, si alguien solamente se ha dedicado al servicio público y es altamente rico, hay que dudar de él, ¿no? Porque en el servicio público nadie se vuelve rico. Y sí, hay que sospechar. Hay que sospechar. Pensar mal, ¿no? Y claro. más cuando es bien rápido. Sí, digo, cuando nosotros como vecinos nos enteramos que uno de nuestros vecinos o también conocido, familiar, de manera inexplicable, cambia su forma de vida, cambia su carro, los hijos que van en escuela pública los mandan a escuela privada o de una privada la mandan a otra más privada, con más cara. Pues digo, dudar, sí. Ahí es dudarse, ¿no? No pasa nada. Candidato, con el tema de el cobro de impuestos y de estas carpetas que luego sin querer se les olvidan y se quedan abajo de los escritos en los cajones ahí archivados de que ¡ay, se me olvidó! El expediente, quién sabe dónde quedó. Expedientes de cobros de impuestos, que con donaciones, todo eso. El tema de que se tienen que reducir el salario los ministros tal y como dice la Constitución. ¿Ya te incomodo desde ahorita o...? No, al contrario. ¿A futuro? No, digo, así hay que decirlo. Y hay que reconocer que las y los ministros de la Corte son los guardianes de la Constitución y del Estado de Derecho.
Y resulta paradójico que sean ellos mismos quienes no decidan ajustarse a la Constitución, y tiene que ver con el tema propiamente de los sueldos y salarios. Si la Constitución señala que nadie puede ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo, pues así tiene que ser. Digo, fíjense, les voy a decir algo, una de las críticas que yo hago frente a estos salarios. Cualquier persona trabajadora que recibe su sueldo, con su sueldo paga el transporte de ida y de vuelta para su trabajo, de su salario paga las comidas, ya sea que lleven su comida o que salgan a comer. Bueno, y de ahí pagan todo lo demás. Pues resulta paradójico que el que gana más, que son los altos funcionarios, pues además con su salario casi antes se les va íntegro, porque ellos no pagan con su salario la gasolina de sus carros. Su celular. ¿Quién paga? El trabajador. Cualquiera de nosotros paga su celular, pero no hay que pagarlo, no lo paga el Estado con las contribuciones de la gente. Y además tiene el gasto de seguros. Claro, el seguro de gastos médicos mayores lo paga el Estado. Y digo, pues, y si además son los que ganan más, pues que no tendrían ellos la posibilidad de pagarlo por sí mismos. Y es la gente que técnicamente está representando la justicia. Pues ¿no? Eso es lo irónico. Lo irónico, lo paradójico, lo contradictorio de este sistema, porque pues pareciera que a mayor nivel, pues más íntegro se te va tu salario. Y entonces, digo, a ciencia cierta, la verdad es que durante mucho tiempo nadie sabía bien a bien cuánto es lo que ganaba un ministro o una ministra. O sea, sí. Hasta los nombres de los ministros no se conocían. Ahora ya vamos a conocer todos. Eso me parece un avance. Ahora, desde el sexenio de López Obrador, desde que empezó la confrontación ya con ellos, ya son más públicos, ¿no? Pero ya la gente fueron muy tímidos, ¿eh? No les gustaba, eran muy pudorosos. Ay, no hables de mí. No daban una entrevista. Ahora ya salen a decir, estamos bajo Ahora ataque, los buscamos nosotros a ustedes. Bueno, sí. Nos sentimos chiveados, ¿no? Ahora bueno, fuera de mentira, eso sí, hace 10 años. El ministro, señor ministro, ¿no? ¿Cómo él va a ser corrupto? ¿Cómo se va a equivocar? ¿Cómo lo vas a cuestionar? Hasta pensabas que no iban ni al baño porque eran seres perfectos. Y empieza AMLO en la mañanera a decir, a ver, se llaman así y así y así y así. Y se dedican a esto y esto. Y este tiene una carpeta oculta. Y este resolvió tal cosa. Y este sigue protegiendo a este y este. Fue una deconstrucción también de la cultura política. Porque son personas, tienen defectos, tienen que ser observados, tienen mucho poder. Y tienen que rendirle cuentas al pueblo. Y tienen que rendirle cuentas. Ahora, esto cambia el paradigma. Ahora tienes a un ministro que antes era, señor ministro, así como pase usted. Y ahora los tienes pues, en TikTok promocionándose. ¿Cómo ha sido este cambio? Pues, ¿En qué momento estamos antes de viviendo? esta pregunta, Poncho, no me gustaría obviar lo que también preguntaste antes. Si no te incomoda, Irving, el asunto de los ministros que esconden expedientes de gente que no paga impuestos. Mira, ese tema es uno de los grandes problemas. Primero el turno de los expedientes a los ministros. ¿Bajo qué criterios y qué consideraciones se asignan los expedientes? Uno pensaría que si eran 11 ministros, obviamente el presidente de la Corte no proyectaba, los otros 10, si llegaba 10 expedientes se repartían equitativamente en un turno, 1, 2, 3, 4, y así. Pues resulta a veces inexplicable que determinados asuntos que llegan a la Corte caigan en las ponencias de determinados ministros, ¿no? Casi como con dedicatoria. ¿En teoría cómo se hace? ¿Se rifan o...? No, en teoría lo que existe es un turno. Ok, o sea, si van uno. Por ejemplo, si llegaran 7 expedientes y él es el ministro 1, tú el 2 y yo el 3, entonces le asignan el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como zapatito blanco. Ajá. A la siguiente vez que lleguen 4, continuaré contigo, 1, 2, 3, así tendría que ser. Pero en la realidad vemos que no, vemos que determinados asuntos llegan a determinados ministros. El ministro Julián tiene cambio de cambio de carpeta y casualmente yo escondo esta carpeta. Sí, o sea, digo, lo que se conoce como el salto de turno son de las conductas que los litigantes lo pueden llegar a ocupar, pero quien tiene que no permitirlo
son los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y ahí es directamente transparentar cómo llegaron los expedientes, cómo los turnaste, porque ese sí es un tema, porque hay que decirlo, esas mismas malas prácticas, desafortunadamente, la mala praxis jurídica que hay en la Suprema Corte se repite en los demás órganos jurisdiccionales, tribunales colegiados, juzgados de distrito y los poderes judiciales locales. Ese es uno. Y dos, bueno, pues dice con el tema de las contribuciones, dice nuestra Constitución que todas y todos los mexicanos estamos obligados a contribuir proporcionalmente para la hacienda pública. Pues ahí está, todos, todas y todos los mexicanos. Ahí está. Pues ahí está. Creo que ahí está la respuesta. O sea, sería ilógico que alguien... Y también las personas extranjeras que tengan residencia aquí, que tengan, obviamente, sus negocios para eso acá. hay muchos mecanismos para evitarlo. Pero sí, hay muchos gringos en la Condesa que no pagan impuestos. Pero que no les va a gustar esta entrevista. Pero el tema sería lógico que alguien, un extranjero que ni siquiera vive aquí, no tiene ningún negocio acá, pues se le cobrar. Pero así lo dice nuestra Constitución. Uno de los grandes problemas que también ha generado la Corte es las interpretaciones que pues a veces son como a modo, ¿no? Tienen destinatarios, desafían nombre las matemáticas en y apellidos, ¿no? ¿eh? Pues miren, ese es uno de los grandes problemas de los órganos jurisdiccionales, que también se requiere conocimientos de otras áreas. En el tema, por ejemplo, de contribuciones, ¿no? Para eso están los contadores, los actuarios, los economistas. Algo que, y eso yo considero que tiene que ver con un problema de formación de las escuelas, es que durante mucho tiempo se pensó que el abogado sabía de todo. Pero bueno, pues eso a lo mejor fue hace 100 años, ¿no? 120 años, pero la realidad es que el conocimiento es tan amplio que es imposible y uno requiere conocimientos especializados. Y uno de los problemas es que en el derecho muy pocas veces hay un conocimiento multidisciplinario y mucho menos transdisciplinario. Nos queda poco tiempo, entonces para irnos como muy rápido, Irving, ¿qué relación tienes con la presidenta de México? ¿La conoces? ¿Alguna vez la has tratado? ¿La has saludado? Me imagino que se vieron algún evento mientras ella era jefa de gobierno. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo la describes? No, bueno, desde que es presidenta de México, no, solamente por televisión la he visto. ¿Pero cuando era jefa de gobierno? Cuando era jefa de gobierno sí tuve la oportunidad de conocerla porque yo fui su procurador jurídico y de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Antes de que fuera Fiscalía, después... Antes, exactamente, en el 2018. 2018 a 19. De 2018 a 19 todavía era Procuraduría General de Justicia. En 2020 es cuando ya cambia a Fiscalía General de Justicia. Y cuando ella presenta su gabinete de seguridad y procuración de justicia, la procuradora era la licenciada Ernestina Godoy Ramos, después fiscal general de justicia. Claro. Y en ese momento presenta al Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia. Eso es un momento. Y ya después, para ser magistrado anticorrupción, yo soy propuesto por la entonces jefa de gobierno, la hoy presidenta, como magistrado anticorrupción. Es un proceso en el que ella los propone, lo envía la propuesta al Congreso y el Congreso nos ratifica. Y bueno, pues ahí sí tuve la oportunidad de conocerla, platicar y ya después en un evento precisamente de arranque de la Fiscalía General de Justicia, ahí coincidimos y bueno, pues como muchos fui invitado y aproveché para tomarme una foto, ¿no? Ahora eres el candidato, hay quien diría a partir de eso que no hay independencia en tu candidatura y que eres el candidato de la presidenta, uno de los candidatos de la presidenta, ¿qué hay de verdad eso? No, bueno, pues mira, ahí fue algo de suerte y ustedes lo van a poder ver porque obviamente me inscribí al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y como todos los que estamos participando dentro de los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo, salí sorteado. Entonces llegué a la urna, se hizo la urna, iban saliendo las bolitas con los números. El último número que salió fue el mío. Entonces, pues ahí nadie puede decir. Y bueno, con relación, fíjate, es una pregunta que varias veces me han dicho o me han hecho sobre la independencia y autonomía.
Digo, bueno, pues durante el tiempo que he sido magistrado aquí en la Ciudad de México, pues no todas las sentencias en las que yo he sido ponente, pues ni han sido a favor ni del gobierno de la Ciudad de México cuando ella era jefa de gobierno, ni tampoco de la propia Fiscalía General de Justicia. Es más bien en función de las actuaciones que hay en el expediente y pues eso es lo que determina, ¿no?, el sentido de la resolución. Hay que decirlo, pues a veces la propia autoridad no tiene una defensa adecuada y pues también parte de la independencia y de la autonomía es señalar, y de la objetividad sobre todo, es que uno tiene que juzgar en función de lo que hay en el expediente, de las constancias y sobre todo a pesar de sus filias o fobias, tiene que juzgar así, ¿no? No son decisiones de carácter político, porque si así fueran, entonces estaríamos hablando de actos que son distintos a la justicia y por eso hay que decirlo, no es solamente llegar y ocupar un cargo. Transformar los órganos jurisdiccionales parte también de una convicción de ser independiente y autónomo. Candidato, pues recordar a la gente cuál es su número para que ya a nada, ya un par de días, vayan y escriban. Iba a decir marquen, pero no es de marcar, es escribir el número. Es escribir, sí, yo participo con el número 41, ahí en la boleta morada este 1 de junio. Invito a todas y a todos, primero que salgan a votar. Es un derecho que las y los mexicanos tenemos, es un ejercicio democrático, pero además que este 1 de junio pues voten por el 41, sabemos que vamos a llegar con el apoyo de todas y todos ustedes y además una vez que ganemos, si ustedes me lo permiten, pues hacemos el compromiso de regresar aquí con ustedes. Si es que quieren. Nadie había hecho, bueno, ninguno de los que yo había entrevistado había hecho ese compromiso. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. No, bueno, miren, les quiero decir que a todas las partes que he ido, que me han invitado, en las colonias, porque hemos caminado en las colonias. Se compromete a regresar. Okay. Me he comprometido a regresar porque uno de los grandes reclamos que tienen los ciudadanos cuando hay elecciones con relación a los candidatos es que dicen, nada más vienen a pedirnos el voto y ya cuando ganan se olvidan de nosotros. Todos son iguales. Todos somos iguales, pero el tema es de que no me habían conocido a mí, entonces para que vean que no somos iguales, somos diferentes y si ustedes me lo permiten, pues ya regresaremos a compartir experiencias con todos ustedes. Además, aprovecho para invitarlos el próximo domingo 25 a las 11:30 de la mañana. Vamos a hacer un evento en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Yo vivo ahí en Tlatelolco, soy originario de esa Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, pues ahí queremos hacer un evento importante para agradecerle sobre todo a la gente la oportunidad de que nos escuchen y también pues invitar a todo su auditorio a que nos acompañen y pues nos vemos próximamente. Yo estoy seguro que vamos a ganar, vamos a estar ahí y si ustedes me lo permiten aquí regresaré. Ya con toga y con martillo, ¿no? Pues, no sé, pero si para entonces ya tiene una ahí o la manda a hacer a medida, pues, ya veremos. Los que me conocen saben que soy una persona bastante sencilla, entonces, pues la dejaremos para las sesiones de la corte. O la pedimos en Temu o algo ahí para que sea más Los tres nos vestimos así, no sé qué. Venimos ese día aquí. Usted se viste como Poncho y nosotros nos vestimos de toga, una cosa así podemos cambiarle. Voy a tener que bajar mucho de peso. Gracias por haber venido, gracias por estar. Muchas gracias por su amabilidad, su gentileza y pues ánimo. Poncho, gracias también por haber estado acá. Hombre, muchas gracias. Y bueno, y con eso le agradecemos muchísimo a toda nuestra audiencia, a nombre de todo el equipo que hace posible la producción de SDP Tarde. Muchísimas gracias y no se pierda todas las emisiones que realizamos desde acá. Suscríbase, comente y active la campanita de notificaciones. ¿Cómo es, Poncho? ¿Qué? Los dos. Los dos. Tócame la campanita. Sí. 1, 2, 3. Señora, tóqueme la campanita. Ay, ya, muchas gracias y hasta luego.